hijos y jamás los tendría. Su único amor era tener la razón, y eso nunca ha sido lo mismo que poseer sabiduría. Hola mundanos, hoy quiero hablaros de novelas que tratan mitología, que es un tema que a mí me mola. Voy a nombrar algunas cuantas que probablemente conozcáis, las más célebres, digamos las más conocidas, tratan de mitología grecolatina, pero también tengo otras ahí guardadas. Pero no penséis que os voy a spoilear ahora las otras mitologías más hipsters, menos mainstream, de las que os voy a hablar, de las que tratan las novelas que os traigo, porque ella es autora y ella maneja las expectativas del lector y los cliffhangers, y no os voy a dar toda la información de primeras porque entonces no os engancháis y no os veis el vídeo. Ya tenía un vídeo de hace unos cuantos años sobre novelas que trataban diferentes tipos de mitología o que la incluían en mayor o menor medida en su historia, os lo dejo por aquí. Después de... ¿Cuánto llevo en YouTube? Que 7 años sigo sin saber en qué lado aparecen las tarjetas. ¿Es aquí? Probablemente no. En ese vídeo os hablé de Rick Riordan, no podía no nombrarlo. Tiene sus diferentes sagas sobre semidioses adolescentes del panteón griego, romano, de mitología egipcia también y nórdica, y creo que no me dejo ninguno. Y como él tiene este esquema, ¿no?, de semidioses, hijos de figuras importantes, de mitologías diversas, lo que ha querido es dar su sello, ha creado el sello Rick Riordan Presenta a otros autores de otras culturas para que ellos mismos hagan el mismo tipo de historias que escribe Rick Riordan, pero con personajes diferentes, obviamente, y con la mitología propia de sus propias culturas. Entraría dentro del movimiento On Voices, es decir, de minorías, por así decir, que hablan de sus propias historias, o sea, de diversidad narrada desde el punto de vista del propio autor que pertenece a ese colectivo. Esto está siendo muy abstracto. Lo que quiero decir es que bajo el sello Rick Riordan Presents se han publicado novelas middle grade del estilo de Percy Jackson, pero sobre mitologías diferentes cuyos autores pertenecen a esas culturas, ya sea pues sobre folclore maya, coreano, hindú, sobre mitología mesopotámica, navaja. En España están publicados 2 de estas sagas, o se están publicando, la de Arusha, que trata o se ambienta en la mitología hindú, y la del Hijo del Trueno, que es de mitología maya. De estos os puedo hablar menos porque solo he leído el primero de Arusha, pero me parecía un movimiento chulo y que además seguro que se van a seguir trayendo el resto de novelas, así que lo quería destacar. Pero ya empezando con novelas que os recomiendo, vamos a arrancar con una de la que ya os he hablado, estaba entre mis favoritas del año pasado, y es Circe de Madeline Miller, que, como su propio nombre indica, trata de esta figura mitológica de la hechicera diosa Circe, que yo creo que el mito más conocido es el de la Odisea, cuando Ulises y sus hombres llegan a su isla y ella los convierte en cerdos, como merecen. No se trata de una novela llena de acción y de giros, sino que lo que hace Madeline Miller es tomar los mitos protagonizados por Circe y hilarlos de modo que a través de la figura de la protagonista tú puedas entender el viaje que ella hace y cómo pasa de ser pues una diosa ninfa que vive en el palacio de Helios a una hechicera desterrada en una isla que convierte a los hombres en cerdos. Rojo y Oro de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que yo creo que es de momento mi libro favorito de las autoras, está protagonizado por una amazona, Asteria, cuyo pueblo, cuyas hermanas han sido masacradas y ahora ella es como, digamos, una esclava. Y por otro lado tenemos a Orión, que es un dios que también vive a su manera esclavizado, en su caso por la diosa Hera, la mujer de Zeus, y ambos llegan a un acuerdo, o sea, sus caminos se cruzan, ambos quieren vengarse de diferentes cosas, y pues eso, con el acuerdo al que llegan, desatan el caos de la manera más literal posible, porque recordemos que el caos en la mitología griega existe físicamente en la figura de una diosa llamada Eris,
y hasta ahí puedo leer. Pero podéis deducir, por lo que os acabo de decir y porque uno de los protagonistas de hecho es un dios, que aparecen diferentes dioses de la mitología griega como personajes, algunos más o menos importantes, y es la parte que más me gusta, cómo han reimaginado a los dioses a los que estamos acostumbrados, como pues Hera o Zeus, por ejemplo. Zeus concretamente me hace mucha gracia el concepto de Zeus, o sea, me parece muy exacto y muy preciso el concepto de Zeus que aparece en rojo y oro. Y además el libro está ilustrado, dejadme que os busque alguna ilustración, por Mar del Valle, con este tipo de ilustraciones así como sencillas, de línea y tal, que molan un montón y que pegan muchísimo con la historia. Pasamos ahora a la sección de mitologías no grecolatinas, con El oso y el ruiseñor de Catherine Arden, que está basado en la mitología eslava. Está protagonizado por una chica, Vasia, que tiene la capacidad de ver a los espíritus de la naturaleza y los espíritus del hogar. Por ejemplo, el domovoi, Marta, porque hagas la V no significa que sepas hablar ruso, que es un espíritu pues, que protege la casa y tal. Entonces, la historia no es que comience cuando llega el cura al pueblo de Vasia, porque comienza mucho antes, de hecho es parte de lo interesante, que vemos la evolución de Vasia literalmente desde que nace hasta que ya es joven y tal, pero digamos que el conflicto estalla cuando, o se hace evidente cuando llega un sacerdote al pueblo de Vasia y empieza a regañar a la gente porque son unos pecadores y unos profanos que siguen dejándole ofrendas a los espíritus del río, de la casa, del establo, de no sé qué, y les dice que eso cabrea a Dios y que es el motivo por el cual están teniendo un invierno tan duro, que obviamente, como os podréis imaginar, no ese es el motivo, porque hay cosas turbias y mágicas por ahí, pero la cuestión es que la gente se caga y dejan de dejar ofrendas y eso empeora su situación porque los espíritus a los que alimentaban y a los que en principio solo Vasia puede ver, se debilitan y la protección que estaban dando a los aldeanos respecto a ese peligro relacionado con el invierno que se avecinaba, pues es una protección que empieza a caer y la responsabilidad de intentar mantener esas barreras recae en Vasia, que es un personaje súper guay. Ahora toca algo menos frío y más familiar, que es la mitología en la que se basa Dioses del Norte. Y pensaréis, ¿cómo que menos frío, Marta? ¿No trata esto de mitología nórdica, que es lo que yo pensaba? Error, Dioses del Norte trata o se basa en la mitología del norte de España, o sea, la del Valle del Baztán, ¿cómo se pronuncia? Gente que sabe euskera. Es una novela middle grade de Jara Santamaría que arranca con 3 primos que pues no se caen demasiado bien, pero bueno, son primos y les toca pasar el verano en el caserío navarro de su abuela, entonces, a ver, hay que intentar no matarse los unos a los otros. Y además, hablando de matar, van a tener otros peligros más importantes a los que enfrentarse, concretamente al villano de esta novela, que si no me equivoco, porque todavía no la he leído, aunque la he empezado, es el Gaueco, que es como un monstruo dios del folclore vasco que reina en la noche y todo esto. Hasta donde yo he llegado, porque ahora lamentablemente por razones no tengo el libro conmigo, estos primos llegan a la casa de su abuela y pasa alguna cosilla turbia que tú como lector dices, niño, no te estás dando cuenta, pero esto tiene que ver con el Gaueco, es que no has leído el prólogo del libro. Y el niño te dice, evidentemente que no he leído el prólogo del libro, yo estoy dentro de la historia, no fuera, no puedo leer el prólogo. Y tú entonces, si no estás fuera de la historia, ¿por qué estás hablando conmigo, niño? Y el niño te dice, pues es verdad. Y para terminar os traigo un libro que es un poco un mix, para empezar no es una novela como las anteriores, y para seguir no trata de una mitología, no se basa en una mitología de una única zona, sino del mundo. Y eso estoy hablando de Monstruos del Mundo, de Geo Costa, la segunda mitad de Costa Alcalá, los autores de Buenas Hermanas y La Segunda Revolución. Y es un bestiario que trata, pues como su propio nombre indica, de diferentes monstruos del mundo. Está ilustrado, como veis, y dividido en diferentes apartados. Mira, os voy a poner el índice. En función de dónde viven esos monstruos, no tanto geográficamente, sino
pues si viven en la montaña, si viven en el mar, si son espíritus caseros, si vuelan. La edición es una pasada, me pareció súper interesante y de hecho lo estaba leyendo mientras escribía Mystical 4 y no voy a hacer spoilers de Mystical 4 obviamente, pero uno de los monstruos, uno de los aberrantes que aparecen ahí, lo saqué de aquí. Era un monstruo que ya conocía, pero del que no me acordaba, y justo andaba buscando, necesitaba un aberrante para una escena, y no se me ocurría cuál podía ser, y justo encontré la ficha de esa criatura en cuestión en Monstruos del Mundo, y dije, Dios mío, claro, y me encanta cómo quedó la escena, así que pues muchas gracias a Georgia Costa, porque living con Monstruos del Mundo, lo tengo que terminar, no obstante, todavía no lo he terminado. Y ahora llega la parte en la que yo me comprometo a tener un vídeo la semana que viene. Periodicidad, tiempo, ¿qué conceptos? ¿No? ¿Existe realmente el tiempo o lo hemos inventado nosotros? Como el concepto de peinarse, que es un concepto que claramente yo estoy demostrando que no existe, porque el peinarse, ¿qué es peinarse en tiempos de cuarentena? Pues no sé. Bueno, la cuestión es que no voy a grabar un vídeo después de este hoy, pero para cuando os llegue me comprometo a haber grabado otro, porque quiero volver al canal, porque lo disfruto mucho y simplemente me está costando volver a habituarme a la rutina que tenía antes de grabar todas las semanas, pero lo voy a hacer porque me gusta. No obstante, si me queréis ayudar, pues a una siempre le sienta bien ver que sus vídeos reciben una respuesta, porque si no quisiera eso, pues lo grabaría para mí y no lo subiría a ninguna parte. Así que ya sabéis, podéis comentarme lo que queráis, incluso ideas de nuevos vídeos que os apetezca ver en los comentarios, en redes sociales, por supuesto darle a me gusta, porque al algoritmo de YouTube me parece que le gustan los vídeos con me gusta y los recomienda más. Podéis recomendárselo a vuestros amigos para que lo vean. Y bueno, de esa manera pues ayudarme a que me motive el hecho de yo entrar en YouTube y decir, anda, he subido un vídeo y de hecho la gente lo ha visto y todo. Pero yo por mi parte me comprometo a tener un vídeo la semana que viene, el domingo a las 7:30, y hasta entonces, paz. Por cierto, que esto, aparte del saludo Scout, yo lo adopté porque salía en los Juegos del Hambre, y no sé si sabéis que este mes sale en España la precuela de los Juegos del Hambre. Pero de eso ya hablaré otro día. Mira, igual puedo hablar de eso en el vídeo de la semana que viene.